transmitir al Consejo Nacional Electoral para que verifiquen si hay lugar o no a la revocatoria de esas inscripciones por cuenta de lo que se conoce como trasteo de votos o transhumancia electoral o cualquier otra. ¿Han visto eso? ¿Han tenido ese fenómeno como alerta encendida en estos días? ¿Si ven una transhumancia de votos notoria, significativa en algunas zonas del país? Sí, hemos visto algunas que no es fácil inclusive de tomar decisiones respecto a ellas. Quien decide sobre la figura de la transhumancia electoral en Colombia es el Consejo Nacional Electoral. La registraduría procede a aceptar las inscripciones y el Consejo Nacional Electoral debe decidir si hay transhumancia en el país. Pero resulta... Colombia acaba de recibir la alerta más grave de la temporada electoral. El registrador nacional Hernán Penagos confirmó que ya detectaron intentos de fraude masivo en las firmas para avalar candidaturas presidenciales. Fotocopias, planillas adulteradas, impresiones láser disfrazadas de firmas humanas y anomalías que apuntan a una operación coordinada para manipular las elecciones de 2026. Mucha atención, Colombia. Se encienden las alarmas rojas en el sistema democrático y lo que acaba de revelar el registrador nacional, Hernán Penagos, es para quedar fríos. El fraude electoral ya está en marcha. Mientras usted trabaja honestamente, hay manos criminales intentando asaltar las elecciones presidenciales mediante un descarado cartel de firmas falsas. Han detectado miles de fotocopias, firmas impresas con láser para engañar al ojo humano y planillas fantasmas que intentan legitimar candidaturas a punta de mentiras. Pero esto no es todo. La sombra de las disidencias de Calarcá y la presión de grupos ilegales denunciada por líderes de oposición amenazan con convertir las urnas en un campo de batalla de coacción y miedo. El país está bajo asedio y desde el canal Crisis y Poder les decimos, no nos van a callar. Es urgente que vean este video completo para entender cómo pretenden robarnos el futuro y quiénes están detrás de las trampas en el exterior y en las zonas rojas de Colombia. Los invito ahora mismo a comentar con rabia, a opinar sobre este descaro y a compartir este video de forma masiva. Si no denunciamos hoy este intento de fraude, mañana despertaremos sin democracia. Quédense hasta el final, porque la lista de candidatos bajo la lupa les va a volar la cabeza. Quiero preguntarle primero por la coyuntura. ¿Cómo va el proceso de verificación de firmas de los candidatos presidenciales, de los grupos significativos de ciudadanos? Pues muy bien, Ricardo, venimos avanzando, trabajamos todo el año pasado, es decir, desde el día 21 de diciembre, ya se certificaron o se tomaron decisiones respecto de 12 de los 22 candidatos que radicaron firmas, 6 de ellos fueron aprobados, 6 de ellos fueron negados y aún estamos trabajando en las otras 11 porque uno de ellos se retiró, de manera pues que en tiempo sin problema vamos a poder decidir sobre todos aquellos que quieren aspirar por ese mecanismo. Sí, claro. Hoy bien puedo decirles, cerca de 30 millones de firmas llegaron, ha sido un trabajo, pues digamos, muy importante, pero con una gran ventaja y es que hemos tenido unas grandes herramientas para poder trabajar en un equipo de trabajo muy juicioso. Yo asumo que ustedes están usando inteligencia artificial para la verificación, ¿o cómo hacen? Sí, tenemos, digamos, 3 mecanismos. De un lado, una herramienta de analítica de inteligencia artificial que cruza cada una de las firmas contra el Archivo Nacional de Identificación y contra el censo electoral. Eso nos da, digamos, una medida muy importante. De otro lado, cerca de 400 supernumerarios que también hacen revisión manual de las firmas. Y por último, un equipo de grafología que va mirando las trazas de las incidencias que presente la herramienta de inteligencia y analítica de datos. Hemos tenido, digamos, un equipo muy óptimo. Tenemos también auditorías a esos procesos cuando se van tomando las decisiones y en fin, yo creo que sin mayores dificultades la semana entrante aspiramos terminar de validar quienes quedan faltando y desde ahí ya a partir del 31 de enero que se inicia la fecha de inscripción de candidatos a la presidencia de la República, quienes resulten certificados podrán hacerlo. Sí, ya vamos a hablar de eso, registrador de las elecciones de este año. Fueron certificadas las firmas para Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Mauricio Liscano, David Luna, Mauricio Cárdenas y Santiago Botero.
Y quedan pendientes todavía para definir si cuentan o no con el aval Abelardo de la Espriella, Claudia López, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo, Felipe Córdoba, Sondra McCollins, Daniel Palacios y Juan Daniel Oviedo. Antes de pasar al tema de la misión de observación electoral de la Unión Europea, que me parece clave, registrador, quiero preguntarle por una curiosidad. ¿Es cierto que uno de los candidatos que no pasó el examen, cuyas firmas no resultaron suficientes o válidas, presentó fotocopias? O sea, que llegó el nivel de descaro que presentó fotocopias o presentó documentación presuntamente falsificada. Sí, vimos 3 incidencias que sin lugar a dudas nos inquietan mucho de cara a este proceso que al fin y al cabo lo que busca es el respaldo popular de un lado, algunos que radicaron fotocopias, miles de fotocopias para validar, seguramente pensando que la registraduría no verificaba una a una cada firma, otros que lo que presentaron fue impresiones en impresoras diferentes para que no se observara muy bien los trazos y también tratar con eso de defraudar el proceso de recolección de firmas, y otros que entregaban un número total de firmas, o por lo menos así lo planteaban, pero cuando se miraba el interior de todos estos folios se encontraba una serie de reglones sin firma, pero los contabilizaban como si definitivamente fueran válidos. Encontramos sí 3 acciones, si se quiere, de fraude que pues nos inquietan un poco de cara al futuro y que esperamos pues no se vuelvan a ocurrir, porque primero las elecciones, o más bien la postulación por firma, se trata de un apoyo ciudadano, y en segundo lugar también se trata de un trabajo inmenso que tiene que hacer cientos de funcionarios de la registraduría, quienes pues no es justo que le entreguen información de esa naturaleza. Pero bueno, estamos inclusive evaluando si eso da lugar a incidencias disciplinarias o penales, porque pues eso no puede quedarse simplemente como un hecho anecdótico. Sí, registrador, ayer que se vencía el plazo para los residentes en el exterior para su inscripción de cédulas, hubo muchas quejas. Primero, que había, digamos, que los ponían en una cola larguísima de 1.000, 2.000 personas, y que cuando ya iban a llegar volvían y los echaban para atrás. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo culminó ese proceso? El proceso culminó muy bien. Recuerden que por primera vez en la historia de Colombia se abrió una posibilidad para los ciudadanos en el exterior de inscribirse de manera virtual, es decir, de evitar la posibilidad de tener que ir hasta cada consulado para llevar a cabo el proceso de inscripción, lo que sin lugar a dudas nos va a permitir aumentar un poco la participación. La participación de los ciudadanos en el exterior es absolutamente precaria en Colombia. Menos del 10% de quienes están en el censo electoral terminan votando en las elecciones de Congreso y de Presidencia. Hay que mejorarla porque la diáspora de colombianos en el exterior, algunos dicen que es de cerca de 5 millones de personas, votan 200.000 personas, en una cifra menor. Obviamente, como siempre, muchas personas dejaron para lo último. Nosotros tenemos abiertas las inscripciones desde el 31 de marzo, del 31 de enero del año pasado, más bien desde el 8 de enero del año pasado, y muchas personas dejan para lo último tomar esas decisiones. Sin embargo, también nos ocurrió una circunstancia que a veces siempre la explicamos, vuelve y ocurre, y es que algunas personas, por los anuncios y la promoción que hacían, no solamente la registraduría, sino terceros que invitaban a votar, pensaron que quienes iban a votar en el mismo lugar tenían que volver a inscribirse, y tratamos de explicarlo permanentemente que era exclusivamente para aquellos que cambiaron de domicilio electoral, que cambiaron de residencia, pero nuevamente llegaron inclusive personas a golpear algunos lugares de las registradurías en Colombia también, pensando que tenían que hacer una nueva inscripción. Pero bueno, eso salió muy bien, terminamos inscribiendo a todas las personas que quisieron hacerlo. Se mantiene, y esto es muy importante decirlo, se mantiene abiertas las inscripciones para actualizar el domicilio electoral de aquellos que no lo hicieron hasta el día de ayer, solo que quienes se inscriban a partir de hoy podrán votar única y exclusivamente para Presidencia de la República y ya no para Congreso, pero se mantiene hasta el 31 de marzo. Luego, aquí todavía hay muchas posibilidades para quienes quieren ejercer ese derecho este año. Sí. Registrador, hay una preocupación generalizada en el sentido de que las elecciones hay que blindarlas. ¿A qué me refiero? No a lo que tiene que ver en el tema de la registraduría, sino en lo que tiene que ver con el tema de orden público y la presión indebida que los grupos ilegales puedan ejercer sobre el votante.
¿Qué plan está trabajando usted con las fuerzas militares o qué se está haciendo con respecto a eso, que es una gran preocupación? De acuerdo. Y de hecho hay que blindar las elecciones de otra serie de factores o de delitos electorales que inclusive son ajenos a la registraduría. Me refiero, por ejemplo, a la corrupción al elector, a la compra de votos, a la intervención de servidores públicos en la política, al destino de recursos públicos en los procesos electorales. Ese tipo de acciones escapan a la registraduría, ya le corresponden a los órganos de control y claro que tenemos que trabajar fuertemente en eso. Por eso yo he dicho, el buen suceso de un proceso electoral es responsabilidad de todas las entidades que hacen parte del Estado colombiano. Ahora bien, en relación con los temas de orden público, el ministro de Defensa ha señalado que son cerca de 104 los municipios, si se quiere, con alerta roja en materia de derechos políticos o de procesos electorales. Por eso hemos estado pues trabajando de la mano, nos hemos reunido inclusive a instancias del señor Procurador General de la Nación para revisar el plan democracia, ir verificando cada uno de esos municipios porque en algunos de ellos hay que tomar decisiones con tiempo, es decir, hay que hacer despliegues operacionales con semanas, si se quiere con meses, para garantizar la seguridad no solamente de quienes ejercen el derecho al voto, sino de todos los que están alrededor del proceso electoral. Me refiero a los jurados, a los testigos, a los funcionarios de los órganos de control. En eso tenemos que trabajar, ya hemos hecho algunas reuniones, la semana entrante aspiramos con la nueva cúpula militar volver a sentarnos para ir identificando lo que nosotros conocemos como la divipol, es decir, la distribución de puestos y mesas de votación versus el plan democracia que tiene diseñado el Ministerio de Defensa y la cúpula militar. Yo he dicho claramente, no se trata solamente de garantizar que la ciudadanía ejerza el derecho al voto, sino que lo ejerza libremente, y en eso hay que trabajar con mucha determinación. Insisto, ya hemos hecho algunas reuniones y la semana entrante aspiramos nuevamente sentarnos a ir verificando y adecuando estos lugares. Le voy a preguntar por una afirmación y por una denuncia, en el mismo sentido de la pregunta de Felipe. La afirmación es del expresidente Álvaro Uribe hace 2 días en entrevista con Noticias Caracol. Dijo que los grupos ilegales, que los grupos criminales estaban presionando a la población en varias zonas del país para que votaran por Iván Cepeda. Y Roy Barreras, candidato a la presidencia, me dijo en entrevista en diciembre que, además, públicamente le pidió a usted intervención, que en el departamento del Guaviare, las disidencias de Calarcá estaban empadronando a la gente en puestos de votación, que estaban inicialmente, en los que votan usualmente 200 personas, ya habían inscrito a su cédula más de 3.000 personas. Quisiera su respuesta frente a esa primero afirmación del expresidente Uribe, si es cierta, y segundo, frente a la denuncia de Roy Barreras, si ya tiene conocimiento de eso. Bueno, el proceso de inscripción, empiezo por lo último, como bien lo decíamos, para Congreso de la República se cerró el día de ayer. Nosotros ya estamos verificando cómo se comportó la inscripción durante todos estos meses y obviamente cualquier alerta que tengamos de inscripciones que superen, digamos, las medias razonables históricas en la registraduría, la vamos a transmitir al Consejo Nacional Electoral para que verifiquen si hay lugar o no a la revocatoria de esas inscripciones por cuenta de lo que se conoce como trasteo de votos o transhumancia electoral o cualquier otra. ¿Han visto eso? ¿Han tenido ese fenómeno como alerta encendida en estos días? ¿Si ven una transhumancia de votos notoria, significativa en algunas zonas del país? Sí, hemos visto algunas que no es fácil inclusive de tomar decisiones respecto a ellas. Quien decide sobre la figura de la transhumancia electoral en Colombia es el Consejo Nacional Electoral. La registraduría procede a aceptar las inscripciones y el Consejo Nacional Electoral debe decidir si hay transhumancia en el país. Pero resulta que en el caso de las elecciones para Congreso o para presidencia, la figura de la transhumancia no aplica de manera tan, digamos, clara como aplica para elecciones regionales. Porque recuerde usted que a nivel de Senado la votación es nacional y a nivel de Congreso o Cámara de Representantes la votación es departamental. Entonces, por ejemplo, hemos observado que algunas personas, un número importante, en la zona CITREP se están trasladando de la zona urbana de los municipios para inscribirse en la zona rural y con eso poder votar tanto para las circunscripciones especiales de paz como por las
cámaras de representante ordinarias, pero ahí, por ejemplo, puede haber una duda de si eso se puede configurar como una transhumancia o no, en la medida en que se trata de cámara de representantes. Luego, no deja de haber una duda jurídica respecto de eso. Ahora, en relación con el tema de seguridad, yo he dicho lo que reitero, les dije hace unos minutos: la ciudadanía debe votar y debe hacerlo libremente. Por eso, aquí lo que se trata es de trabajar muy fuerte con la cúpula militar y con el Ministerio de Defensa para asegurar que la ciudadanía pueda votar de manera libre en cualquier lugar del territorio nacional, y para eso se trata de verificar claramente esos lugares que tienen mayor incidencia. Yo insisto, el ministro de Defensa ha hablado de cerca de 104 municipios en todo el país, respecto de los que claramente debe desplegarse actividades operacionales precisas para que la ciudadanía pueda votar sin mayores dificultades. Nosotros ya tenemos los 13.504 puestos definidos, cerca de 125.000 mesas en todo el territorio nacional. Ahora lo que queda es articular con la fuerza pública para que esos puestos y mesas de votación estén bien cuidados y haya garantía de los derechos políticos de la ciudadanía. Sí, señor registrador, ayer había filas, gente que a última hora estaba intentando inscribir la cédula para las elecciones al Congreso de la República. Los tiempos y las fechas son diferentes para las elecciones a presidencia. Quisiera contarle, por favor, a los oyentes cuál es el trámite, cuál es la fecha límite para inscribir la cédula. Bueno, muchas gracias. Sí, habían filas el día de ayer y eso es maravilloso, que la ciudadanía se anime a participar. Los índices de participación en Colombia aún son precarios. El 48%, es decir, cerca del 52% del censo electoral se abstuvo de votar en Congreso hace 4 años. En la primera vuelta se abstuvo el 45% y en la segunda el 41%. Queremos que mucha más gente salga a ejercer ese derecho. Hasta el día de ayer, las personas que actualizaron su domicilio electoral podrán votar tanto para el Congreso como para Presidencia de la República. No obstante, se mantienen abiertas las inscripciones para aquellas personas que cambiaron de domicilio. Yo quiero reiterarlo, es solamente para aquellas personas que han cambiado de domicilio, que se fueron a otro municipio, a otra ciudad o al exterior a vivirla. Quienes vayan a votar en la misma mesa donde lo hicieron hace 2 años no tienen necesidad de actualizar su domicilio electoral ni inscribirse, pero aquellas personas que lo hicieron, que cambiaron de domicilio, podrán adelantar su actualización e inscripción hasta el 31 de marzo. Solo que aquellas que se inscriban a partir de hoy podrán votar exclusivamente para Presidencia de la República en sus 2 vueltas. Luego todavía hay plazo hasta el 31 de marzo para llevar a cabo ese proceso. Pues esa es una muy buena fecha, un buen plazo, un buen recorderis. Señor registrador, una última pregunta. Es que veo a algunos funcionarios del gobierno sacando pecho y cobrándose que la misión de observación electoral de la Unión Europea para las elecciones de este año, en marzo para Congreso y en mayo y junio eventualmente para la presidencia, es obra del gobierno, pero ustedes llevan meses trabajando en esa configuración de las garantías, de la veeduría internacional de los comicios. ¿Cómo les fue ayer con la llegada de los primeros delegados europeos? Bueno, pues muy bien, desde el año 2024 a finales, todo el año pasado hemos estado llevando a cabo reuniones con las misiones de observación electoral internacional, la Unión Europea, CAPEL, UNIORE, Instituto Carter, OEA, con 2 objetivos. El primero, ir verificando las recomendaciones que han presentado en las últimas elecciones en Colombia e incorporarlas ya. Inclusive hicimos una reunión hace 3 meses mostrándoles cómo diferentes de esas recomendaciones ya están incorporadas para el proceso electoral que se viene. Y la segunda, obviamente, invitándolos para que nos acompañen en este proceso electoral. La Unión Europea nos comunicó el 18 de diciembre, firmamos un documento de intención con ellos. Se despliega una observación de más de 100 personas que llegaron y estarán, digamos, de tiempo completo desde el próximo 19 de enero. Estaremos reunidos verificando cada uno de los componentes, de manera que nos acompañen y apoyen mucho las acciones de integridad electoral que estamos trabajando desde la registraduría. Y en los próximos días también, desde ya anuncio, llegará OEA, la UNIORE, que es la Unión de Organismos Electorales de Latinoamérica, también lo confirmó, y el Instituto Carter está por definirnos cuándo iniciará su proceso de observación. La gran ventaja en esta oportunidad es que
como nunca, estas misiones de observación vendrán con un tiempo suficiente. En otras oportunidades llegaban 3, 4 días antes de elecciones. Verá usted que ahora lo harán varios meses antes del primer día, o más bien del día de las elecciones de Congreso de la República, lo que les permitirá no solamente trabajar en la ciudad de Bogotá, sino en diferentes lugares del territorio nacional para ir verificando cómo se está poniendo a punto el proceso electoral. Yo estoy muy complacido de que estas misiones estén en Colombia, de que hayan aceptado la invitación, de que podamos trabajar en las recomendaciones y con eso darle muchas más garantías al pueblo colombiano. Sí, el registrador, quiero aprovechar que lo tenemos ya aquí en los micrófonos para hacerle una pregunta no de política, sino de bolsillo de la gente. ¿Hay trámites ante la registraduría que se ajusten o que estén indexadas, ya sea al índice de precios al consumidor o al salario mínimo? Sin duda. Por ejemplo, la expedición de copias de las cédulas o de las tarjetas de identidad se tienen que ajustar. Yo creo que en estos días se expedirán las resoluciones correspondientes. La registraduría, sabe usted que salvo personas vulnerables, pues la copia de la cédula de la tarjeta hay que pagarla. La expedición de los registros civiles también tienen un costo, claro, y todos ellos se van a ajustar. Hoy no tengo el dato preciso. La registraduría lo que hace es mirar cómo se comporta la economía, mirar el IPC del año anterior para llevar a cabo el proceso. Siempre lo hacemos con mucho juicio, de manera que la ciudadanía no se golpee mucho. 8:35 minutos, pero al final el golpe se siente. Registrador, muchas gracias y estaremos atentos a la organización de las elecciones este año, a la veeduría internacional que es clave para estas elecciones, a el plan democracia para evitar que los ilegales, los criminales terminen coaccionando a la gente para que voten por determinados candidatos y a todo este proceso electoral. Ha sido usted muy amable. Lo que reveló el registrador Penagos no es un dato técnico. Es un diagnóstico brutal del estado real de nuestra democracia. Por primera vez, un registrador confirma en público que existen campañas intentando colarse en la contienda presidencial mediante un cartel de firmas falsas diseñado para engañar al sistema, quebrar los filtros institucionales y manipular la voluntad popular desde el primer paso del proceso electoral. Esto no es un error administrativo. Es un ataque deliberado contra la legitimidad electoral del país. Miles de fotocopias intentando pasar por firmas reales. Folios llenos de renglones vacíos contados como firmas válidas. Impresiones láser con trazos artificiales para vulnerar los sistemas de verificación. 3 modalidades distintas de fraude detectadas en cuestión de semanas. ¿Qué habría pasado si la registraduría no hubiera tenido herramientas tecnológicas? ¿Cuántas candidaturas falsas habrían pasado el filtro para luego negociar apoyos, votos, listas o cuotas? Y lo más inquietante es que este fraude no ocurre en el vacío. Ocurre exactamente al mismo tiempo que líderes políticos, expresidentes y candidatos denuncian presiones de grupos armados sobre la población para orientar el voto. Uribe lo dijo sin titubeos, estructuras ilegales estarían presionando a comunidades para que voten por un candidato específico. Roy Barreras denunció empadronamiento masivo en zonas donde votaban 200 personas y de repente aparecieron inscritas 3.000. El propio ministro de Defensa habló de más de 100 municipios en riesgo extremo. La fotografía completa es devastadora. Fraude en firmas. Amenazas territoriales. Inscripciones anormales. Transhumancia masiva. Zonas donde votar libremente es imposible. Estamos ante un ecosistema de riesgo donde la democracia queda atrapada entre delincuencia electoral sofisticada y presión armada territorial. Y mientras esto ocurre, el país sigue discutiendo trivialidades, como si la elección más importante de las últimas décadas no estuviera siendo infiltrada desde todos los ángulos. En paralelo, funcionarios del gobierno celebran la llegada de la misión de observación europea como si fuera un logro político suyo, cuando en realidad la misión llega porque Colombia necesita urgentemente un monitoreo internacional exhaustivo para evitar que las urnas sean secuestradas por trampas y amenazas. La advertencia del registrador es clara: el sistema está siendo atacado. La participación está siendo manipulada. Las zonas rojas están creciendo. Y los grupos ilegales buscan influir directamente en el resultado presidencial. Si no se actúa ahora, Colombia se arriesga a vivir en 2026 una elección contaminada desde su origen, vulnerada en su desarrollo y cuestionada en su resultado. Y cuando una democracia pierde la confianza en su proceso electoral, pierde todo: estabilidad, legitimidad, gobernabilidad y paz social.